tenemos una vida cristiana genuina? Hablaba o en ese momento pues comentaba que cuáles deberían ser los pasos que deberíamos tener en cuenta para realmente reflejar si teníamos esa vida cristiana. Y me apoyé en muchos versículos de los capítulos de la primera carta de Juan. De igual forma decía también, mis hermanos, que la gran mayoría de cristianos no somos genuinos. Y de pronto hacía una lista que hoy quiero recordar, donde decía que creemos que lo somos, pero estamos muy lejos de serlo. Decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Somos groseros e indiferentes con nuestro prójimo. Pasamos por alto muchas cosas que Dios no aprueba. Nos constituimos en jueces de los demás, hasta incluso de los siervos de Dios, dice. Y dice también que un cristiano es un seguidor de Jesús, alguien que profesa creer en las enseñanzas de nuestro Señor Cristo. Por lo tanto, el cristiano genuino vive una vida de obediencia a Dios y busca parecerse cada día más a nuestro Señor Jesucristo en su comportamiento. Tomé 2 puntos y hablaba de que un cristiano verdadero o un cristiano genuino andaba en luz. También decía que un cristiano genuino confiesa sus pecados constantemente y un verdadero cristiano guarda los mandamientos del Señor. Creo que hasta esa parte quedamos. Empecemos esta mañana con un verdadero cristiano o un cristiano genuino. Dice, ama y no aborrece. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día y con él tu misericordia que nos alcanza y nos permite entender que eres el dueño de todo, Señor, que no merecemos nada, pero en tu inmenso amor, Señor, has permitido que estemos aquí esta mañana. Gracias porque sé que colocaste, querido Padre, en cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el corazón el deseo de hacerlo, para venirte a alabar, glorificar tu santo nombre, el único digno de alabanza, de honra, de gloria y de loor, Señor. De igual forma te pido, Señor, para mis hermanos y para las personas que están presentes, que coloquen, querido Padre, Señor, su oído presto, Señor, a esta palabra tuya que sabemos que es eficaz, Señor, y que no vuelve vacía, Señor. Y de igual forma a mí, Señor, a través del Espíritu Santo, dame las palabras necesarias de edificación para hablar a la Santa Iglesia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dice, mis hermanos, entonces, que un cristiano genuino dice que ama y no aborrece. Primera de Juan 2, del 9 al 11 y 4:20 dice así. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí la palabra aborrece transmite una idea de aquella persona que constantemente tiene en su corazón odio. Los que profesan ser cristianos dicen, pero se caracterizan por ese odio, demuestran con esa acción que nunca han nacido de nuevo. Y acordémonos, ¿cierto? Que si estamos hablando de odio, estamos hablando de no tener ese sentimiento, el cual se nos automáticamente, al ser creyente o automáticamente que Dios nos escoge, mora en nosotros. Tenemos esencia del Padre Celestial. Dice que Él es amor, por lo tanto, nosotros también tenemos eso de Él, somos amor. El odio, mis hermanos, en el momento, o sea, ¿en qué momento siente odio? En el momento en que usted esa ira, en el momento en que ese rencor, en el momento en que usted lo anida en su corazón, que lo ancla ahí y que de igual forma más adelante lo lleva a una amargura, ¿cierto? Acordemos del versículo que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Reconocemos que sí, claro que nos vamos a airar, pero mira lo que dice, pero no pequéis. Por lo tanto, no puedo darle trascendencia, o sea, no puedo darle mucho largo a ese sentimiento que por X o Y motivo se presentó por una circunstancia cualesquiera que haya sido con mi hermano, o particularmente con cualquier persona, porque aquí me está hablando de que el creyente genuino ama y no aborrece, y está hablando en forma general.
porque más adelante ya me va a hablar específicamente o va a ser más agudo hablando de ese amor para con los hermanos. Dice que el amor genuino por Dios y por nuestro prójimo se extiende en ambas direcciones. Yo no puedo decir que estoy amando a Dios, o sea, entablar o mostrar esa relación que es vertical y no alcanzar al prójimo con esa relación horizontal. Si digo que estoy bien así, es decir, con el Padre Celestial, de igual forma también tengo que mostrar que estoy bien con mis hermanos. En cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Y eso es lo que nos corresponde. De pronto se nos dificulta, ¿no, hermano? Lo que pasa es que lo que me dijo, lo que me hizo fue muy fuerte. O la persona, el compañero de trabajo, la esposa, el vecino. Por eso digo, cualquiera persona que esté cerca, que en ese momento va a ser su prójimo, su próximo a tener ahí, ¿cierto? Pero el Señor me dice, no anides en tu corazón o no lleves a tu corazón aquello que te va a causar ese odio, porque ese sentimiento no es bueno, mis hermanos. Quiero que por favor alguien me busque Proverbios 10, versículo 2 y lo lee en voz alta. Ahí está diciendo algo acerca de ese odio y de igual forma la otra parte que es fundamental, que es el amor. Proverbios 10, 12. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahí está, ¿cierto? El odio despierta rencillas, pero el amor, ¿cierto? Cubrirá todas las faltas. Y entendemos lo que es el amor, ¿cierto? Y sabemos lo que es el amor, ¿cierto? Y no es solamente decir, no, hermano, se pronuncia fácil, pero para sentirlo, para llevarlo, para mostrarlo, no es difícil y pienso que no. Y una y otra vez me digo, Milton, si el Señor colocó eso ahí es porque sí lo puedes hacer. Porque una de las cosas que digo yo, que si el Señor conoce la capacidad de cada uno, ¿cierto? Y no va a colocar algo que sabe que no lo vamos a hacer. O sea, no sería pues lo ideal, ¿cierto? Eso es como yo en mi clase colocar un ejercicio de matemática entendiendo que el muchacho no lo va a hacer. O sea, ¿para qué lo voy a hacer? Para que se acompleje, ¿cierto? Para que se sienta frustrado. No, el Señor no es así. Y el Señor quiere que actuemos siempre en beneficio del que tenemos ahí al lado. Dice que a la actitud contraria, la de aborrecer al hermano, Juan le aplica un adjetivo muy fuerte que se hace familiar a lo largo de su primera epístola. Mentiroso, dice. Juan usa ese término para separar tajantemente la verdad de la mentira. Y una de las cosas que pensaba yo y decían, pero mire, cuando nosotros hablamos mentiroso, de pronto hasta lo hacemos de forma hasta jocosa. Cuando nos referimos, no, mire, ese muchacho sí es mentiroso y hasta nos reímos, ¿cierto? O de pronto decimos mentiroso solamente por decirlo. Pero si realmente voy a eso, cuando yo digo mentiroso, le digo, si usted es mentiroso, usted me dice a mí, usted es mentiroso, usted me está diciendo que yo soy el diablo, ¿cierto? Porque ¿quién es el padre de la mentira? O sea, ¿quién es el que siempre está ahí constantemente en ese andar de mentira? El diablo, ¿cierto? Así que no es solamente decir no, sino realmente entender qué es lo que significa. Si digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, soy mentiroso. Dice, mis hermanos, otro aspecto, que un cristiano genuino no ama al mundo. No ama al mundo, dice. Primera de Juan 2, 15, 17, dice así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece ¿para qué? Para siempre, ¿cierto? El mundo, ¿cierto? Y nos presenta pues ese mundo obviamente pues como el tema, ¿cierto? En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, dice, ¿cierto? No tome forma de este siglo, o sea, no haga parte del engranaje de este siglo, ¿cierto? No se amolde a lo que el mundo le quiere mostrar, sino transformaos por medio de la renovación, entendiendo que cuando estamos renovados, obviamente, esas cosas que anteriormente hacíamos ya no son. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y esa debe ser siempre nuestra perspectiva, nuestra firmeza en el Señor, entendiendo
de que debe haber una diferencia y se debe mostrar esa diferencia, ¿cierto? No adherirme, no estar dejándome llevar o atraer o prisionarme, o mejor dicho, esclavizarme por estas cosas. ¿Por qué? Porque yo no hago parte de eso. No te pido que los quites del mundo, ¿cierto? Sino que, ¿qué? ¿Qué dice? Que los guardes, ¿cierto? Eso fue lo que dijo el Señor realmente. ¿Vamos a estar aquí? Claro que vamos a estar. Él nos va a proteger, claro que sí. Pero vuelvo y digo, Señor, debemos estar con ese corazón dispuesto a que, como no pertenezco aquí, no debo actuar como lo que están haciendo aquí. Sí, porque para mí de pronto sería fácil si me provocaba meterme una rasca, una pea, ¿cierto? Pero y eso no hace parte de mí, ¿cierto? Ya no debo actuar como ellos, porque si me ven en eso, digo, pero ¿cuál es la diferencia? Lo que era antes, lo que es ahora, si sigue manteniendo lo mismo. Y el mundo presenta muchas cosas para atraer. Y en esa atracción puede estar el trabajo, la casa, el carro, los títulos, esas cosas. Esas cosas hacen parte de ese mundo, el cual si nosotros permitimos, obviamente nos van a envolver. De que necesitamos un trabajo, claro, pero eso no va a estar por encima de Dios, ¿cierto? De que necesitamos de pronto un vehículo para trasladarnos, claro, pero no debe estar por encima de Dios. Que el Señor le permitió una casa, claro que sí, porque todo lo que Él se lo pueda permitir, pues se lo va a dar, ¿cierto? Sin que usted lo merezca, se lo va a dar. Pero por eso es que no puede estar por encima de Él, porque Él se lo está proveyendo, ¿cierto? Entonces no puede eso llevar a su corazón de que va a ser eso primero. Dice que amar al mundo significa aquí devoción y afecto. Es Dios y no el mundo quien debe ocupar el primer lugar en la vida del creyente. Cada ser humano, o bien es un cristiano genuino que se caracteriza por el amor y la obediencia a Dios, mientras que el otro obviamente se va a caracterizar por la rebelión al Señor y que obviamente va a estar enamorado y esclavizado por el sistema que nos presenta. Y mire lo que dice aquí. No existe un punto medio entre las dos alternativas para que alguien afirme haber nacido de nuevo, ¿cierto? O sea, yo no puedo decir, bueno, voy a estar aquí un ratico en el mundo y voy a estar un ratico aquí con el Señor. Es como si quisiera tener, como decirle, ¿cierto? Yo obedezco al Padre Celestial, o estoy en las tinieblas, o estoy en luz, o estoy en tinieblas, ¿cierto? O obedezco al Padre Celestial, o obedezco a Satanás, porque son los dos puntos que se presentan, ¿cierto? O sea, no va a decir, no, yo, por ejemplo, voy a utilizar los dos apellidos entonces de mi papá, ¿cierto? Porque voy a darme a conocer como este y como este. No, Señor. Dios pide la devoción, la gloria y la honra solamente para Él. Si no lo tenemos claro, entonces nos toca revisar en cuál es en el Evangelio el que hemos creído. Dice también que un cristiano genuino no practica el pecado. Juan 3, primera de Juan 3, del 6 al 10, dice así. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, dice. Pesado, ¿cierto? Dice, mis hermanos, que si no hay algo que frecuentemente me esté a mí avisando, como si usted tuviera una alarma, en el momento que va a pecar, entonces andamos graves, ¿cierto? O sea, siempre debe haber algo que me indica que eso que voy a hacer, con eso que voy a hacer, voy a ofender al Señor. Con eso que voy a hacer, me voy a ir apagando pocamente, o me voy opacando, ¿cierto? Que con eso que voy a hacer, el crecimiento que debo tener, obviamente no se va a reflejar. Debo estar pendiente siempre, mis hermanos, a estas alertas. Y esas alertas van a ser a través de ¿qué? De la Santa Palabra. Por eso nos insta en todo momento a leer la Santa Palabra, ¿cierto? En todo momento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, y me da 4 aspectos ahí, ¿cierto?
Todo. Revisar frecuentemente es que el alimento que nos mantiene a nosotros espiritualmente vivos es la palabra del Señor. A través del Espíritu Santo nos da esa capacidad de entenderla. Y si estamos entendiendo algo, mis hermanos, cuando usted entiende algo, se le es fácil aplicarlo, ¿cierto? Y en eso consiste la vida espiritual, en aplicar, en llevar a la vida, en hacer lo que se merece, ¿cierto? O lo que manda el Señor. Porque muchas veces creemos o tenemos algunos conceptos de lo que podemos hacer y no miramos el manual este. Decimos que es un manual, decimos que son unas instrucciones, pero resulta que esas son para mí realmente me dice, esto es lo que usted tiene que hacer. Y ni siquiera es una opción de pensar, lo hago o no lo hago. Son mandamientos, son mandatos de que yo obviamente los omita y me vaya a la desobediencia, como generalmente tendemos a hacerlo, ya es diferente. Pero me está diciendo, vive en cuanto a esto, ¿cierto? Dice que puesto que Cristo murió en la cruz para transformar a los pecadores, aquellos que en verdad han nacido de nuevo, han reemplazado el hábito de pecar con el hábito de vivir en justicia y en rectitud. Los nacidos de nuevo reflejan la naturaleza divina de Dios. No digo que en ningún momento vamos a pecar, porque sabemos que no es así. Esto que está aquí siempre nos va a llamar, ¿cierto? Y aparte de eso tenemos Satanás, el mundo y la carne, ¿cierto? Que son esos tres que frecuentemente están buscando la forma de que nos vayamos al vacío, donde sabemos pues que no vamos a encontrar beneficio alguno. Dice que los hijos de Dios y los hijos de Satanás, obviamente que en su proceder o en su actuar se van a distinguir. Nadie puede pertenecer a las dos familias al mismo tiempo. Cada ser humano o bien pertenece a la familia de Dios y exhibe un carácter justo y recto, o pertenece a la familia de Satanás y exhibe su naturaleza pecaminosa. No practicamos el pecado, pero ¿en qué consiste? Es que no practicar el pecado es no quedarse en ese pecado frecuentemente, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy en el pecado ese, que frecuentemente estoy echándole a usted mentira por X o Y razón, una mentira pequeñita que yo sé que al hermano Andrés no le va a afectar, pero resulta que Dios lo está viendo como malo, ¿cierto? Si frecuentemente estoy en ello, téngalo por seguro que estoy practicando el pecado. Y entendamos que cuando practicamos algo, nos volvemos diestros, nos volvemos habilidosos en esas cosas. Y es lo que no queremos, ¿cierto? ¿Voy a caer? Sí voy a caer, pero no debo quedarme ahí. Y hemos dicho una y otra vez, el Espíritu Santo se encarga de que no hagamos todas esas cosas que de pronto por la mente se nos cruzan, ¿cierto? O que el hombre que particularmente le entra por la vista, lo lleva a la mente, lo maquina y lo exterioriza, ¿cierto? Debemos ser cuidadosos con eso. Que el Padre Celestial sea guardándonos en todo momento y que sea recordando que Él murió por ese pecado y que por lo tanto, por agradecimiento nosotros, en lo posible, vuelvo y digo, en lo posible, pues tratar de minimizar esa cantidad de cosas que sabemos que no le agradan a Dios y que cuando lo hacemos lo ofendemos a Él directamente. Dice también, mis hermanos, que un cristiano genuino, y aquí es donde viene la parte que le dije que de pronto él iba a ser un poquito más minucioso, o que de pronto iba a ser un poquito, y le iba a poner más la lupa a este tema. Un cristiano genuino dice, ama a los hermanos, y ya está refiriéndose particularmente, no al prójimo, como dijimos, cierto, que se refería pues a todo tipo de personas que estuviera cerca, sino ya está hablando de aquel persona o de aquella persona que fue escogido por Dios y que por lo tanto usted debe tenerle ese profundo afecto, que yo debo tenerle ese profundo afecto, porque es que Cristo murió en la cruz, ¿por qué fue? ¿Por simple qué? O por simple no, más bien por puro amor. Porque fue por amor, imagínense, yo debo querer tanto a una persona para poder dar mi vida por ella. Y es por eso que los hombres, los varones que tienen temor de Dios, el versículo que dice, ¿cierto? Que debo amar a mi esposa tanto que si me toca dar la vida por ella, debo hacerlo, así como Cristo dio la vida por la iglesia. Ese es un amor fuerte, es un amor que vuelvo y digo, o sea, es incondicional ese amor que tuvo el Señor con nosotros. Porque yo tengo 3 hijas, yo a ninguna le permitiría o daría para que
diera la vida por el pecado de otro, ¿no? Que cada quien se rompa el cuero, que cada quien pague delante de Dios lo que tenga que pagar. Y a pesar que nosotros fuimos que lo ofendimos a Él, Él buscó la forma de que nosotros pudiéramos llegar a Él. ¿Qué cosa, cierto? Lo estamos asimilando así, que el Señor permita que siga siendo así. Primera de Juan 3, 15, 16, 23 y 24 dice así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. De igual forma dice Primera de Juan, sí, sigo leyendo Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, ya lo leí, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, ¿cierto? Entonces va aquí a la parte de que hablamos de ese amor, pero no somos capaces de aguantarle nada al hermano. De pronto soy eso que, hombre, por cualquier cosita me molesto, ¿cierto? Yo no puedo pretender, mis hermanos, que que mi esposa va a actuar como yo quiera, no. Ella no va a actuar como yo quiera, ella va a actuar como le manda el Señor que actúe. De igual forma, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que el hermano Nayib me ha dejado varias veces embarcado en la reunión y me dijo que venía a tal hora y no pasó, y pasó 1 y 2 y 3 y 4 veces. O sea, ¿por qué tiene que ser eso motivo de agarrar yo y enojarme con mi hermano? O sea, ¿por qué tiene que ser motivo de eso? El miércoles decía que de pronto hay veces algunas cositas que nosotros más nos molestamos, es a veces hasta por suposiciones, porque yo no sé realmente si le pasó 1 o 2 o 3 veces lo mismo y no pudo llegar, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy yo? Y decía yo a mi esposa, mira, lo que pasa es que yo quiero que las personas actúen como yo quiero o como yo pienso. Y si no hacen eso, yo me molesto con ellas, entonces tendría que colocarme en el espejo y molestarme conmigo mismo. Porque si yo miro la Biblia, el Señor quiere que yo haga tal cosa y no lo estoy haciendo, entonces, ¿con quién me molesto? ¿Con quién me molesto? ¿Cierto? Entonces no coloquemos en el corazón aquellas cosas que sabemos que van a perturbarnos, aquellas cosas que nos van a molestar y aquellas cosas que nos van a impedir estar más cerca de nuestros hermanos. Miren, mis hermanos, ¿qué edad tiene la hermana Martina? Etelinda. 97, que llegue a los 100, ¿cierto? Que llegue a los 100 años. Esos 100 años que le pudo haber permitido el hermano, el Padre Celestial a la hermana, es poquito, ¿cierto? Es poquito para la eternidad que vamos a pasar juntos. Hombre, hemos dicho varias veces, practiquemos aquí tener esa comunión, tener esa unidad, tener esa fraternidad, ¿cierto? Que sean cositas, que esas cositas pasen rapidito, que busquemos la orientación de la palabra. Y me dice, hombre, ¿qué me voy a molestar yo con esto? Si este hermano, por él murió Cristo, por él va a ser salvo, él de igual forma va a gozar el mismo beneficio y vamos a estar allá arriba. Aprovechemos este momento. Estemos siempre, mis hermanos, con el corazón desarmado, esperando a nuestro hermano. Allá viene el hermano Verla. Si me dice algo, si me dice una, yo le voy a decir 3. No, cierto. Allá viene Verla, por él murió Cristo. Qué alegría encontrarnos. Y siempre les he dicho, miren mis hermanos, y nunca se me olvida y siempre lo digo fue porque es que eso me marca ya. O sea, yo les comentaba que yo viviendo aquí, ahí cerca de la casa, hay unos muchachos y yo de pronto los veía y ¿cómo está? Y los saludaba y listo. Cuando estudiaba en Bucaramanga, estábamos, digamos, usted imagínese, tipo 11 y media de la mañana. Iba caminando yo por una calle y la calle siempre es más o menos ancha. Y cuando yo veo así, miro a aquel lado, veo al muchacho, veo a la persona que vuelve y digo que apurado medio lo saludaba, medio lo veía y a veces ni siquiera pues lo saludaba. Y cuando él de igual forma me ve, o sea, pasé yo la calle sin mirar qué carro, o sea, pasé de tal forma
a abrazar y a saludar a esa persona. ¿Por qué? Porque lo había distinguido de quién era, ¿cierto? Y que como estábamos en una parte que no era la tierra de nosotros, ¿cierto? No estábamos en Fonseca, sino que estábamos allá en Bucaramanga. Hombre, somos conocidos. Vamos a tener, ¿cierto?, ese contacto. Oye, me alegra, fulano, tal, tal. Comenzamos a hablar y hablar. Y de allá para allá, pues el Señor se encargó de hacer lo que tenía que hacer. Y ahora más con ustedes, que si yo aquí viéndolo a cada uno de ustedes, sé que el Señor lo ha movido y de igual forma, o al menos está escuchando la palabra, si todavía no es creyente, pues al menos debe ser diferente. Yo cuando lo veo, sentir ese aprecio, ese apego por usted. Es lo que nos manda el Señor. Amémonos, dice que no de palabras, sino que de hechos. De hechos, sí, porque la palabra, eso, bla, bla, bla. Y se tira uno aquí un discurso, y busca uno el discurso del uno, de Spurgeon, y busca uno el de Charles Stanley, y busca uno cualquiera de ellos, y tira un discurso chévere. Pero en el corazón, ¿será que sí está esa disposición o atender al mandato o a obedecer al Señor en lo que le corresponde en cuanto a esa unidad, a esa relación, a esa cercanía? Porque siempre que hablamos de amor y de perdón, enseguida torcemos la boca. Pero ¿por qué? Torcemos enseguida la boca pensando que no, lo que pasa, hermano, es que como a usted no le ha pasado, como a usted no le pasó eso, lo que le dijo, lo que le hizo. Y vuelvo otra vez a la historia de Esaú y Jacob. Jacob engañó para quitarle la primogenitura, ¿cierto? O para quitarle la bendición, porque él había vendido la primogenitura antes. Para quitarle la bendición. Y cuando se encontraron, ¿qué hicieron los dos? Se abrazaron y lloraron, dice. Lloraron, se abrazaron con ese afecto de que realmente sintieron en su corazón que tenía que perdonar al hermano lo que él le hizo. Otra vez, la vida aquí es muy corta, mis hermanos, para nosotros estar pensando en, no, pensemos en esto. Pensemos en la comunión, en la relación, pensemos en salir a orar, pensemos en salir a visitar, en salir a evangelizar. Eso es lo que el Señor quiere siempre, siempre, siempre que tiene un grupo de sus hijos o de aquellos que ha escogido. Dice que el odio es equivalente espiritual al homicidio ante los ojos de Dios, porque para él la actitud es igual al acto. Los hijos de Satanás se distinguen por su indiferencia hacia las necesidades de otros. En cambio, el amor cristiano lleva sacrificio y la entrega de uno mismo por los demás. Cristo renunció a su propia vida por el bien de los creyentes y su sacrificio perfecto es la esencia del amor cristiano. Dios nos llama, mis hermanos, a amarnos unos a otros y vivir conforme al parámetro del amor que Él tuvo con nosotros. De la única forma, mis hermanos, que podemos experimentar esto, a través de la relación, ¿cierto? A través de la oración, a través de la lectura de la Santa Palabra. Porque yo estoy seguro que si yo me encuentro con mi hermano Eliezer y le digo, hermano, me estuve inconveniente ahí en la casa, tanto así que le metí unos golpes a la esposa. El hermano Eliezer no me va a decir, no es Milton, en la próxima no la vayas a golpear en la cara, sino dale aquí para que no se ven los golpes. Dale por las costillas. No. El hermano me dice, ¿cómo así, hermano? La palabra dice que usted debe amarla, debe cuidarla como vaso más frágil, dice. Y que usted en algún momento tiene que dar la vida por ella. Por eso, mis hermanos, la necesidad de que hablemos, de que nos encontremos. ¿Para qué? Para edificarnos. ¿Y qué edifica? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. La verdad es Cristo, la verdad es el Padre, la verdad es el Hijo. La invitación, mis hermanos, para mí inicialmente es que mostremos una vida cristiana genuina. Y esa vida cristiana genuina no es más que obedecer lo que el Señor manda. Tener en cuenta su santa palabra para todo, mis hermanos, porque para todo. Es tanto, mire, que se nos dice que y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Entonces, cada hecho, cada pensamiento, cada expresión mía, es como si el Señor estuviera ahí. Estoy delante de Él. Debería darme vergüenza agarrar, insultar a mi jefe, insultar a los compañeros, golpear a mi esposa, señalarlos a ustedes. Porque no estamos aquí, ¿cierto? A mí no me corresponde juzgar. El que juzga, ¿quién es? ¿Y cuál es el que está encargado siempre de estar acusando delante de Dios? Satanás. No hagamos el papel de Satanás. No coloquemos
no estemos colocando en el oído de otro, perturbando, ¿cierto? A un hermano hablándole mal de otro. No hagamos el papel que hacía Jezabel con el rey, ¿cierto? De estar ahí molestando y diciéndole cuál era la parte mala que tenía que hacer. Si no, miremos lo que nos dice la Santa Palabra. Amémonos, dice la Santa Palabra. Dios lo manda que sea así. No busquemos ocasión para colocar piedra de tropiezo a nuestros hermanos. Por el contrario, siempre estemos despejándole el camino para que puedan andar tranquilamente en la senda que el Señor nos tiene. Padre bueno, gracias te doy por este rato, Señor, que nos has permitido mirar tu santa palabra, disfrutar de ella, querido Padre. Señor, te confieso que siempre que leo, Señor, tu santa palabra, y particularmente ahora que me correspondió pues realizar o mirar las epístolas primera de Juan, segunda y tercera, querido Padre, sentí, Señor, que estoy corto todavía, Señor, en lo que tú has mandado, Señor. Gracias, querido Padre, porque nos permite entender esto, pero no solamente debo entenderlo, sino empezar a hacer los correctivos, y esos correctivos lo haces tú a través del Espíritu Santo, Señor. Ese correctivo lo haces tú a través de la Santa Palabra. Permite que nuestras conversaciones siempre sean para edificación, para hablar de ti, lo que has hecho tú, lo que has hecho en nuestra vida, para interceder por nuestros hermanos, querido Padre, Señor, y para entender, querido Padre, que tu voluntad va a estar por encima de todo, Señor, y tu voluntad es primeramente buena, agradable y perfecta. Ahora te pido que seas llevándonos con bien a nuestros hogares, si así lo tienes destinado, Señor, y que donde quiera que estemos, Señor, reflejemos que somos hechos hijos tuyos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.